Buenas noches, un privilegio, una bendición estar con ustedes aquí hoy para este estudio de la palabra. Si tienen sus Biblias, por favor alístenlas. Continuamos el estudio de Mateo. Estamos en el capítulo 21 y es allí donde vamos a continuar la segunda parte, arrancando desde el versículo 28. Si no tienen una Biblia, pueden levantar la mano y servidores pondrán una Biblia en sus manos, de manera que ustedes estén allí leyendo, revisando, asegurándonos de que estemos todos completos en la palabra de Dios. Vamos a estar en Mateo 21, va a haber otro par de citas que verán en las pantallas y otras que ustedes podrán allí chequear también. Antes de que empecemos, les pido me acompañen nuevamente en oración. Señor Dios Todopoderoso, nos regocijamos de estar en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por podernos reunir, Señor, a adorarte libremente, a compartir con la familia de la fe y ahora a estudiar tu palabra. Te suplicamos, te rogamos, Señor, por favor, háblanos de una manera personal y directa a cada uno de nosotros. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos. Remueve toda distracción, Señor. Y ayúdanos a escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, pero también ayúdanos, Señor, a responder a tu gracia redentora. Envíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado en ese contexto de la entrada de Jesús a Jerusalén. Si estuviste en la iglesia la semana pasada, estuvimos estudiando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es importante para nuestro estudio en esta semana que recordemos ese contexto. Era el cumplimiento de muchísimas profecías. De hecho, ¿sabes? Esa entrada de Jesús triunfal a Jerusalén, el día que entró, había sido profetizado. El profeta Daniel, esta noche no tenemos tiempo de ir allá, pero Daniel había profetizado la entrada del Mesías a Jerusalén el día exacto en que Jesús entró a Jerusalén. Es una de esas profecías que es exacta hasta por día. Es también importantísimo porque hasta ese momento Jesús le había estado diciendo a sus discípulos y a la gente cuando hacía un milagro: no le cuenten a nadie, no digan nada, todavía no es el momento. Pero finalmente entrando a Jerusalén, y recuerden el contexto, la gente viene subiendo a Jerusalén, es la fiesta de la Pascua, la fiesta más grande para el pueblo judío. Miles de personas vendrían subiendo para esta fiesta esperanzadora, llenando la ciudad de Jerusalén. Jesús va entrando, no por primera vez, pero sí por última vez, como hombre, viene subiendo y la gente empieza a decir: oh Señor, sálvanos por favor, oh Señor, haznos prosperar, o como es más conocido, Hosana, Hosana. Realmente es algo que está en el Salmo 118, el versículo 25, y es ese canto de esperanza. Y lo que realmente le están diciendo a Jesús es: Dios, sálvanos, Dios, prospéranos. Y es la razón por la cual los fariseos, los religiosos, le dicen a Jesús: oye, dile a ellos que se callen, que no digan eso. Pero Jesús responde, ¿se acuerdan con esas palabras? Si ellos no lo hacen, las piedras lo harán. Cumplimiento específico de profecía. Hosana al Hijo de David, que es ese título mesiánico. Si tú tomas nota, y estoy seguro que tú eres de los que toman nota, porque los del estudio de las 8 de la noche en un sábado, o sea, un sábado 8 de la noche que uno haya venido a la iglesia porque quiere estudiar la palabra de Dios. A los de las 6 yo no les doy crédito extra, a ustedes sí, porque ustedes sí se están sacrificando, se están esforzando. Y por eso ellos me dijeron: ¿cuánto tiempo? Me dijeron: no, con los de las 8 no hay problema, podemos salir de aquí a las 10, 10 y media, no hay problema. Entonces lo vamos a hacer en detalle. Si pones título, amén, eso me gusta, ahí estamos bien. Si pones título, hoy el título es bien sencillo: ¿de cuáles eres tú? ¿De cuáles eres tú? Y sé que ese título tiene en sí una pregunta. Y es que los religiosos, cuando ven entrar a Jesús, se preguntan: hey, ¿quién se cree? ¿Cómo así que le van diciendo Dios y él no dice nada? ¿Cómo se atreve? ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntan en otro momento. Y Jesús empieza a responder con parábolas. Hoy las respuestas serán 3 parábolas. Esas 3 parábolas van a ser bien confrontadoras para el pueblo judío religioso, pero también van a ser muy confrontadores. Si es que no te quedas dormido en esta noche y de pronto me pones cuidado, van a ser bien confrontadoras para ti también, lo cual es bueno, porque si nos confronta y respondemos,
estamos bien. Pero el problema es que vamos a ver que va a haber como tres clases de personas hoy. Una clase de persona es la persona que escucha el mensaje y lo rechaza, no le interesa. La palabra hace referencia a esas personas que se condenan a sí mismos. Otro grupo de personas escucha, le parece bien y como que participa a su manera. Terrible decisión. Y hay otro grupo de personas que escucha y responde en obediencia. Y hoy vamos a estar preguntando de cuáles eres tú. Y por supuesto, lo importante no es qué respondes tú aquí. Lo importante es qué sabe Dios acerca de ti, de cuáles eres tú. Y el propósito, mi deseo, mi anhelo es que la palabra alumbre una luz en la vida de cada uno de nosotros y respondamos de cuáles soy yo. Y tal vez para algunos de nosotros hoy sea necesario corregir, cambiar. Tal vez para otros es perseverar con ánimo. Y tal vez, solo tal vez, para otros sea por primera vez creer. Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Es la pregunta de Jesús a los discípulos con esta parábola. Recuerden lo que es una parábola. Esencialmente es una historia humana que nos refleja una verdad divina. Y les hace esa pregunta al Señor a ellos. La respuesta de ellos en el versículo 31. En el 31 les pregunta: ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¡Wow! Les dije que iba a haber, sinceramente, palabras fuertes. Estas palabras fuertes son, tengan en cuenta el contexto, hay una multitud de gente, los líderes religiosos son quienes reciben esta pregunta. Las palabras de Jesús fuertísimas. Juan, cuando habla de Juan, es Juan el Bautista. Juan el Bautista arranca en los evangelios predicando, anunciando el evangelio. El reino está a las puertas, arrepiéntanse. Y habla del bautismo de arrepentimiento. Y Jesús les dice: los que los religiosos consideraban como los peores pecadores de su momento, los recaudadores de impuestos, que eran judíos, que trabajaban para el imperio romano, cobrando impuestos y que de paso cobraban comisión por los impuestos, y las prostitutas. Les dice: ellos entrarán al reino de los cielos, ustedes no. Y hablando de los 2 hijos es, al menos estas personas que puede parecer que en la superficie están muy mal, se arrepintieron. Ustedes en la superficie parecen muy bien, pero es falso, es solo una manifestación externa. El Señor Jesús utiliza también el viñedo, la vid o la viña. No es la primera vez, se ha utilizado otras veces, y es importante que entendamos algo que se presenta bastante en la Biblia. Todo detalle que nos dice la Escritura tiene un propósito. El problema es que nosotros a veces leemos muy superficialmente o no conectamos con lo que se está diciendo. Hay 3 árboles o arbustos que se mencionan en la palabra que son importantes para el entendimiento de la palabra. Uno es la viña, vid o viñedo. El viñedo, la viña, representa los privilegios de Israel, pero los privilegios en cuanto tiene que ver a lo espiritual. Cada vez que se menciona la viña, el viñedo, la vid, se habla de Israel como los privilegios espirituales. Cuando se habla de la higuera, como la semana pasada que se habló de la higuera, se habla de los privilegios, pero los privilegios de Israel como nación, lo que tiene que ver con la nación de Israel. Y cuando se habla del olivo, se habla de los privilegios religiosos de Israel. Antes de que ustedes digan: ¿y de dónde se sacó eso?
les voy a decir, la palabra de Dios nos ayuda. Si estás allí en tu Biblia, vete para Isaías en el capítulo 5, los versículos son el 1 al 7. Y esta noche estamos leyendo más que todo en la nueva versión internacional. Perdón, en la nueva versión internacional, sí, así se llama. Cantaré en nombre de mi querido amigo una canción dedicada a su viña. Mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinas y cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. Recontra claro, ¿ah? No lo estoy asumiendo, no me lo estoy inventando. La escritura lo dice a través del profeta Isaías, de esta viña que fue plantada, que fue regada. Y en un momento vamos a ver otro versículo que confirma que fue incluso liberada de Egipto. Está hablando de la nación de Israel. El pueblo de Judá, segunda mitad del versículo 7, es su huerto preferido. El Señor, el dueño de la viña, esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y es que el problema para la nación de Israel como pueblo de Dios en el momento de Isaías era un problema que venía de adentro. Se habían olvidado de Dios, se habían corrompido. En el contexto de Jesús, hablando otra vez de la viña, también el pueblo de Dios, los líderes religiosos se habían contaminado, se habían corrompido, explotaban a su propia gente. Y igual de como pasa en el día de hoy con nosotros, no con Israel, pero nosotros como la iglesia de Jesucristo. Nos desviamos, no damos frutos de justicia y de rectitud, sino que damos fruto de uvas silvestres, uvas agrias. No damos el fruto que se debiera dar. Y por eso es importantísimo el saber ese contexto, de quién se está hablando, de cuáles eres tú, de las uvas, del fruto correcto, o eres de esas frutas agrias que da un fruto de la carne. El Salmo 80, los versículos 8 al 16, nos dice: de Egipto trajiste una vid, fue la nación de Israel, ¿verdad? Expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste en la tierra de Israel. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su nombre se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los cedros majestuosos, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Todo esto lo hizo el Señor con Israel. Versículo 12: ¿por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen, los animales del campo la devoran. Vuélvete a nosotros, oh Dios de los ejércitos, asómate a vernos desde el cielo, y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Si los líderes judíos saben exactamente de lo que les está diciendo, saben las implicaciones que esta enseñanza tiene, ellos saben mejor que nadie que la vid significa este privilegio espiritual de ellos como nación. Saben que están mal, saben que el problema ha sido desde adentro, y saben, lo que pasa es que también para nosotros el problema no es de lo que pasa afuera, en el exterior, sino de lo que pasa en nuestros corazones como seguidores de Jesús o supuestos seguidores de Jesús. A veces pensamos que es la situación económica, la situación política, la situación social, el clima, los vecinos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, y le echamos la culpa a todo lo exterior. Señor, es que si yo estuviera en tal situación, o si estuviera en tal parte, o si estuviera viviendo esta otra situación, cuando el problema realmente está es
adentro de nosotros, con falta de sometimiento, con falta de obediencia, con falta de rendirnos a Él. Sí, de pronto tú puedes decir, hey, pero espérate, primero me dijiste que estabas contento que estuviera aquí en la iglesia a las 8 de la noche y ahora ya me estás echando palo. ¿Sabes? El problema es que yo no quiero y me angustia, mis hermanos, mis hermanas, el que escuchemos el mensaje y no respondamos. O que escuchemos el mensaje y digamos como el hijo, sí, 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 Señor, pero no hagamos lo que se nos está llamando a hacer. Y mi anhelo, mi deseo desesperado es que así sea hoy, por primera vez. Escuchemos el mensaje y aunque suene incómodo, aunque nos moleste, realmente nos arrepintamos y tomemos acción. En Lucas, en el capítulo 7, en los versículos 29 al 30, se nos da claridad acerca de esto. Fíjense, dice, al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Pero otra vez está el grupo, los peores pecadores, escuchan el mensaje de arrepentimiento y se arrepienten y se hacen bautizar. Pero los que más palabra conocen, los más religiosos, los de mejor apariencia religiosa, no responden. Y por eso Jesús les dijo hace un momento, hey, esos otros iban a ser salvos, ustedes no. Es demasiado serio. Es Jesús diciendo, ustedes no van a ser salvos de esa manera, estos otros sí. En Lucas, pero ahora el capítulo 18, versículos 9 al 14. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué palabras duras! Ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Es más, tal vez uno de los peores obstáculos que tienen las personas para salvación es la religión. Y pensamos que porque nos conformamos, miren lo que decía este fariseo, yo doy, me congrego, sirvo, hago esto, estoy salvo, estoy bien. No soy como estos otros pecadores. Nuestras acciones no contribuyen ni 1 milímetro a nuestra salvación. Fue la obra de Jesucristo en la cruz la que nos da salvación. Lo único que contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado y nada más. Eso sí, después de que entregamos nuestras vidas al Señor, si es que entregamos nuestras vidas al Señor y no simplemente nos hacemos religiosos, entonces Dios empieza a hacer buenas obras con nosotros y hay evidencia de nuestra salvación. Pero hay una respuesta religiosa y hay una respuesta completa y total de entrega al Señor. ¿De cuáles eres tú? Volviendo a nuestro texto para el día de hoy, en Mateo 21, el versículo 33, el Señor Jesús les da otra parábola. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero,
matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Quiero pasar un segundito allí para asegurarme de que ustedes no se estén quedando dormidos y me estén poniendo cuidado. Ayúdenme. ¿Quién creen ustedes en esta parábola que es el propietario? Dios. Bien, bien. ¿Cuál es el viñedo? Israel, mostrarse un rato en la palabra. Los labradores, ¿quién representaría a los labradores? ¿Cuáles? Los fariseos, los líderes religiosos, se supone que estuvieran trabajando ya en el viñedo. Los siervos enviados por el dueño, los profetas. Y ustedes, mucho mejor que los de las 6. Por eso es que el servicio de las 6 no lo transmiten en vivo. En cambio el de las 8 sí lo transmiten, porque ustedes sí son eso. ¿Y el hijo? ¿Cuál es el hijo? Jesús. Fíjense ustedes, así con una lectura a priori por encima identificaron a todos los personajes. Tengan eso en cuenta. Sigamos leyendo versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Les pregunta Jesús a los fariseos. Ellos responden: hará que esos malvados tengan un fin miserable. Respondieron: y arrendará el viñedo a otros labradores, que le darán lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Eso fue lo que ellos respondieron. Jesús edifica más sobre esa misma verdad y les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Vamos a mirar esto en detalle, arrancando por esos últimos 2 versículos desde el 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron la parábola de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Ellos también entendían de quién se trataba. Ellos también entendieron la parábola claramente. La viña, el dueño, el hijo, los labradores, los siervos. Y dice que se dieron cuenta de que hablaba de ellos. ¿No hubiera sido un gran momento para decir: un momento, este sabe de lo que está hablando? Israel es la viña, nosotros somos los labradores, porque dice que ellos se dieron cuenta que está hablando de ellos. Y nosotros hemos matado a los profetas, los hemos golpeado, hemos rechazado su mensaje. Y este nos está hablando, o sea que así como ustedes dijeron, está hablando de Jesús. ¿No se supondría que ellos también hubieran dicho: o sea que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios? ¿Se imaginan si en ese momento ellos hubieran dicho: Jesús, el Mesías, Señor, qué bueno que estás aquí, hosana al Hijo de David? No, ellos en ese momento buscaban cómo arrestarlo. ¿Y vieron por qué no lo hacían? Porque la gente lo consideraba un profeta. En otras palabras, las multitudes, la gente del común sí se daba cuenta al menos de que Jesús era un hombre que hablaba la palabra de Dios con autoridad. Pero ellos, aunque se dan cuenta que la parábola es acerca de ellos, siguen desconociendo a Jesús como el Mesías. El pueblo cree que Jesús es un profeta, ellos no creen en Jesús el Mesías. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres tú de los que dice Jesús es un buen maestro? Y la palabra, wow, la palabra es bonita, tiene unos mensajes tan lindos. ¿O eres tú de los que dice, espérate, que esta es la palabra de Dios, yo debo responder a la palabra de Dios con obediencia? El Señor le decía en la primera parábola que leímos: ustedes no le hicieron caso a Juan el Bautista. El evangelio, las buenas noticias empiezan con Juan el Bautista anunciando: arrepiéntanse. Escuchamos mucho en el entorno de la iglesia esa invitación: yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús, yo te invito a que le abras las puertas de tu corazón a Jesús. Perdónenme, y espero de verdad, en serio me perdonen, a mí, les soy honesto, eso me disgusta. ¿Cuál que le abra las puertas de mi corazón a Jesús? ¿Cuál que invite a Jesús? Es que yo necesito a Jesús, sin Él estoy peor que muerto.
Yo necesito desesperadamente a Jesús para salvación. Cuando pienso que Jesús es solo alguien más para mi bienestar, cuando solo digo que creo en Jesús, ¿saben? Los felicito. Los demonios también creen en Jesús y tiemblan. Y siguen siendo demonios. Y yo no quiero que nosotros o que nadie caiga en el error de creer, sí creo en Jesús. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios a mi manera. Eso no te sirve de nada. Te sirve cuando es la palabra de Dios y es a la manera de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Se requiere un arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento, cual que le abra las puertas de mi corazón a Jesús, cual que invite a Jesús. Es que yo necesito a Jesús. Sin Él estoy peor que muerto. Yo necesito desesperadamente a Jesús para salvación. Cuando pienso que Jesús es solo alguien más para mi bienestar, cuando solo digo que creo en Jesús, ¿saben? Los felicito. Los demonios también creen en Jesús y tiemblan. Y siguen siendo demonios. Y yo no quiero que nosotros o que nadie caiga en el error de creer, sí creo en Jesús. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios a mi manera. Eso no te sirve de nada. Te sirve cuando es la palabra de Dios y es a la manera de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Se requiere un arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento quiere decir una corrección de dirección. La palabra arrepentimiento, si la fuera a ilustrar, querría decir que yo voy caminando hacia allá, pero ahora me arrepiento. Y ahora voy caminando en una dirección completamente distinta. Eso es lo que arrepentimiento quiere decir. No sentirme mal por mi pecado. No que me dé pena o que me sienta mal porque me pillaron y me toca pagar unas consecuencias, sino que cambio de dirección. No estoy diciendo que vamos a vivir una vida perfecta, es imposible. Seguimos pecando. Si iba para allá y cambié de dirección, todavía hay veces en que me desvío por estar mirando atrás y todavía cambio, pero la convicción del Espíritu Santo, la palabra de Dios me recuerda que debo seguir por el camino correcto. La palabra de Dios me dice que me es imposible vivir sin pecado en este mundo. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Hace cuántos segundos fue la última vez que pecaste? Y el que estaba pensando, creo que fue la semana pasada, pues acabó de pecar por mentiroso. Hoy pecamos, hace unos minutos pecamos. Lo bueno de eso es que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y su gracia es más que suficiente, pero es necesario reconocer que o pecamos o de pensamiento o de omisión o una mirada o una palabra, y se requiere que, hey Señor, por favor sígueme perdonando. No es un momento, solo un momento cuando salí, le entregué mi vida a Jesús y ya listo, no pasó nada, porque 5 minutos después de eso pecaste otra vez. Él nos sigue perdonando y nosotros debemos seguirnos arrepintiendo diariamente. Al terminar tu día, espero que vengas delante del Señor y, hey Señor, perdóname. Y si empiezas a enumerar todos tus pecados del día, muy posiblemente te amanezca allí en esa oración. Pero nuevamente, gracias a sus misericordias, porque son más que suficientes, son nuevas cada día. Entonces puedo andar en ese balance de saber que soy un pecador, pero el Señor me ha perdonado. Ahora, no me voy a regocijar en mi pecado. No puedo tener un estilo de vida de pecado. El pecado en el que antes me deleitaba, ahora debo odiar y rechazar. Y debo asegurarme de nunca caer ahí otra vez. Y de procurar estar en la dirección opuesta. Y de pedirle a Dios que me ayude. Pero debo cada día alejarme más de eso. Y sí, todavía no soy quien se supone que sea. Pero para la gloria de Dios tampoco soy quien antes era. Porque Dios me está restaurando, me está cambiando, me está santificando. Y eso se debe notar en nuestra vida en el día a día. Pero por favor, mis hermanitos, mis hermanitas, no nos equivoquemos pensando en que porque voy a la iglesia, porque pues sí, bueno, voy a ir para ver cómo me va. Voy el sábado a la iglesia, el domingo voy a la misa católica y el lunes veo a Walter Mercado a ver qué dice el horóscopo para mí esta semana. Y de pronto hay confirmación, mira que en todos me salió bien. No puede ser. Solo en uno hay salvación y es en Cristo Jesús. Y solo hay una forma de relacionarnos con Él. Sí, una relación con Jesús lo cambia todo, pero una relación correcta. Él es el Rey, Él es Dios, Él es la máxima autoridad. Mientras seas tú quien toma las decisiones, esa relación es incorrecta, es ilegítima.
A veces le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras decisiones corruptas y equivocadas. Señor, es que mi jefe es muy rico y gana mucha plata y me paga muy poquito, entonces voy a coger esto aquí como para balancear, ayúdame a que no me pillen. Y yo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que yo sea criminal contigo? Pues también. Y hay la persona que piensa que le voy a pedir a Dios que me ayude a hacer algo malo. Dios es perfecto, Dios puede todo, pero ¿sabes? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, porque sería opuesto al carácter de Dios. Y sin embargo, algunos de nosotros estamos tan equivocados acerca de quién Dios es y de cómo respondemos, que pensamos que Dios nos ayuda para esas cosas. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Yo veo por la levantada de mano. ¿Y cuántos argentinos hay aquí? Ven. Algunos colombianos vinieron hoy a orar, a pedirle al Señor que ponga ángeles en el arco de Colombia mañana. La Argentina no vino a hacerlo porque sabe que Argentina igual va a ganar. No, mentira, perdón. Perdóneme, yo no veo fútbol, nada de esas cosas. Mírala, y que gloria a Dios, aleluya, así sea. Volvamos aquí a esto, por favor. Vuelvo al contexto. Tengan en cuenta de lo que el Señor les está diciendo a ellos, y ellos están buscando la manera de matarlo. Ellos reconocieron que hablaba de ellos, pero no lo reconocen a Él como el Señor, como el Salvador. Y Jesús les dice, correcto, ¿acaso escucharon acerca de la roca? De Dios se habla como la roca en el Antiguo Testamento, como una piedra de tropiezo para la nación de Israel. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús, la roca firme sobre la cual la iglesia será establecida. Ven que en la parábola les dice, por eso les será tomada, les será quitada la viña y se le dará a otro pueblo, ahí sale de otra nación, a otro pueblo, a otro hitos, es la palabra, que sí dé bendición. Entonces no es que Dios terminó con Israel. Algunos dicen, no, Israel ya no, ahora es la iglesia. Eso no es cierto. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que mientras haya sol y haya estrellas, la promesa de Dios con Israel continúa y se mantiene. O sea que hoy en día, cuando vemos a Israel pasando todo lo que está pasando, sigamos orando por Israel, pero no se preocupen que Israel no va a perder, no por sus ejércitos, no por el apoyo de Estados Unidos, sino porque la palabra dice que Dios peleará por ellos. Entonces si los vemos quedarse solos y todo, no se asusten, alégrense, el tiempo está por llegar. Ahora, ese nuevo pueblo, sí, los gentiles, la iglesia, no se sientan muy orgullosos. En los últimos 2000 años de historia de la iglesia, lo que vemos es que somos tan corrompidos y con tanta tendencia al pecado, igual que el pueblo de Israel. Pero hoy tenemos la oportunidad nosotros de aprender y de corregir y de cambiar. Pero esa roca es entonces Jesús, sobre la cual la iglesia será establecida. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, hace unas semanas estudiamos, se le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Tú eres Jesús, el Mesías. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y Jesús lo nombró papa ese día? No, Jesús no lo nombró papa ese día, no. Eso es lo que se utiliza tergiversando la palabra. Es sobre esta roca, Jesús, el Mesías, sobre esto será edificado mi iglesia. Pero también es más, y por si tienen dudas acerca de eso, en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 8, el mismo Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro nos aclara esto, se lo voy a leer. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. En Jesús es el fundamento. Cada uno de quienes le entregamos nuestra vida al Señor somos parte de esas piedras. La iglesia no es este edificio. La iglesia es la reunión de los creyentes. Aquí pasa el estudio, la alabanza pasa aquí. La iglesia pasa cuando salimos y representamos a Jesús en donde sea que estemos. Y dice, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, pero para lo cual estaban destinados. Si la piedra de tropiezo para Israel, se tropezaron en no creer que Jesús era el Mesías.
pero también es esa piedra sobre la cual la iglesia será edificada. Pero también es, de acuerdo a la profecía en Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 34, está Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor, el rey, acerca de los imperios que vendrán y del tiempo del Mesías y del tiempo del fin de los tiempos. Dice en el versículo 34, mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hoy no tenemos tiempo, pero toda esa profecía de Daniel nos habla acerca del fin de los tiempos. Y esa piedra, esa roca, es Jesús, la segunda venida de Jesús, quien establecerá su reino milenial, volverá con su iglesia y establecerá su reino en la tierra. Entonces esa piedra les dice a ellos, ¿cierto es lo que ustedes dicen? ¿Han reconocido, han escuchado acerca de esto, de la piedra? Tercera parábola en el capítulo 22 de Mateo. Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis toros y mis reses cebadas. Todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Voy a pausar allí brevemente. Me gustaría aclarar este pedazo antes que vayamos al siguiente. Otra vez una parábola. Esta es distinta, esta es esta invitación y hace otra vez esa parábola acerca del reino de los cielos. Es como, o sea, de tal manera. Y esta sección es similar a lo que es llamado en las escrituras también las bodas del Cordero. Hay un matrimonio, tengan en cuenta una cosa, no es como hoy en día los matrimonios judíos demoraban, era una celebración como de una semana de fiesta, de celebración, y él hace la invitación. Tengan en cuenta, un matrimonio, una fiesta, una cena, un banquete, pero también hay una enseñanza. La enseñanza es que hay gente invitada y estos invitados se negaron a asistir. Y se negaron a asistir porque tenían mejores cosas que hacer, cosas más importantes para hacer, y por eso no fueron. El reino de Dios es como tal. ¿De qué manera respondes tú, si es que has respondido al llamado a entregar tu vida a Cristo? ¿Saben? Una de las cosas que a mí me preocupa, sobre todo en Estados Unidos, es que tenemos tantas cosas. Vivimos en la nación más poderosa, más rica del mundo todavía. Y tenemos tanto por hacer que dedicarle tiempo al Señor es del que nos sobra. He tenido el privilegio y la bendición de ir a sitios como misionero, hacer obras, y uno de los que más me ha impactado y más me ha gustado ha sido ir a Cuba. ¿Cuántos cubanos hay aquí? También hay cubanos. Eso, bienvenido. Yendo a Cuba, tuve la bendición, la primera vez me dijeron, oye, mira, vas a compartir con el estudio los jóvenes. Claro, ¿cuándo? El viernes a las 7 de la noche. Viernes 7 de la noche, ¿qué joven va a venir? Bueno, no importa, era mi primer vez. 6:30, el auditorio de esa iglesia estaba lleno, casi hasta afuera. ¡Wow! ¿Cómo hacen para que vengan los jóvenes acá? Con mi mentalidad colombo gringa, tienen que haber juegos de video, tiene que haber comida, música. ¿Qué hay? Nada. Venía la gente y salí y dije, ¿cómo le harán? Y cuando salí miré y dije, pues es que aquí no hay nada que hacer en esta ciudad. No hay ni siquiera alumbrado público. Y dije, ay, pobrecito, estos muchachos no tienen nada más que hacer que venir a la iglesia. Y luego dije, pobrecitos nosotros, que tenemos tanto que hacer, que ni vamos a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo esta gente fue llamada, pero no responden porque tienen mucho que hacer?
piensa un segundito. No le pregunté esto a los de las 6 porque no son tan maduros espiritualmente como son ustedes. Pero piensen por un segundo. ¿Qué pasaría si ustedes escucharan del Señor ahorita y el Señor les dijera: oye, ven conmigo hoy? Ya ahorita, esta noche, antes de acabar el servicio, ven conmigo. Antes de responder, no respondan tan rápido. Porque uno diría: ay, sí, Señor, sí, amén, gloria a Dios. Pero imagínense que en serio escucharon del Señor: ven conmigo hoy. No sé ustedes. No, Señor, pero no puedo porque mañana tengo una responsabilidad allá en la iglesia y tengo que ir. Y aparte de eso, no me he despedido de tal. Y bueno, Señor, pero todavía no, estoy muy joven, Señor. Y Señor, me hace falta esto y me hace falta lo otro y me hace falta tal. ¿Cómo le respondemos al Señor? Y bueno, olvídate de que sea algo tan radical, de que si el Señor me llama a estar en su presencia ahorita mismo. ¿Qué tal si el Señor te dijera: oye, quiero que regreses de misionero a tu país de origen? Ya hay varias nacionalidades. ¿Cuántos después ustedes estarían dispuestos a: no, Señor, si cuánto tiempo me costó salir de allá, Señor? Por aquí, ¿cómo voy a volver yo para allá, Señor? 20 años para tener papeles y ahora me vas a mandar para allá, Señor. Pero ok, no es tanto. ¿Qué tal si el Señor te llama? Mira, esto es lo que te estoy llamando: sígueme. Sígueme todos los días. Alíñate detrás mío y cumple mi palabra. No, ven para acá a mi reino. No vete de misionero a otro país, pero solo sígueme. Vive de acuerdo a mi palabra. ¿Cómo le responderías? Ay, Señor, bueno, pero arranquemos en diciembre, porque todavía... No, pero espérate que me case, o espérate que me divorcie, o espérate que me qué. ¿Cómo le responderías al Señor? Como la respuesta de ellos fue: hey, estamos muy ocupados, estamos haciendo mucha otra cosa. Entonces este rey les dijo: mira, salgan y busquen a todos los demás. En el contexto de ellos, como la nación de Israel, sobre todo los líderes religiosos, no están respondiendo. El reino de Dios ahora el mensaje es para todos. Y es que acuérdense que con la entrada de Jesús a Jerusalén empieza lo que se llama la era de los gentiles, la era de la iglesia. No que la iglesia reemplace a Israel, pero ahora el mensaje va a estar abierto a muchos otros. Acuérdense que al principio son puros judíos que sí creyeron en Jesús, pero luego el mensaje llega a los griegos, a los demás, y más adelante veremos que no importa qué nacionalidad. Entonces ahora es la responsabilidad de la iglesia. Son invitados también, ¿ok? Pero versículo 11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo el Señor. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Ojo, porque aquí hay otra respuesta. Hay quienes dijeron: no me interesa. Se condenan a sí mismos. Hay quienes, siendo cualquier persona, me invitaron y respondieron: yo sí voy. Pero aquí hay uno que no estaba vestido apropiadamente. Imagínense si fueron a invitar gente de las calles. Ninguno estaba vestido apropiadamente para una celebración tan grande. Era tradicional en muchas de estas fiestas, de acuerdo a la riqueza de la persona. Estamos hablando de un rey, en donde el rey mismo proveía los atuendos, la vestimenta, para que todos estuvieran vestidos de acuerdo a cómo se debiera estar. Y en el contexto del reino de Dios, ¿cómo le hago yo? ¿Son con mis obras? ¿Son con mis acciones? Ese hombre es representativo de quien dice: yo sirvo en la iglesia, yo soy una buena persona, yo llego con lo mío. No hay forma. Así como necesitamos que Jesús pague en la cruz por nuestros pecados, reciba el castigo que yo me merecía, necesito que Jesús me vista con su rectitud para yo ser presentado al Padre y que sea agradable al Señor. Yo no puedo llegar al Señor con lo que yo tengo. Ante un Dios perfecto y eterno no puedo. Pero Jesús nos viste de su rectitud, y entonces sí podemos estar delante del Señor. Y la pregunta del Señor primero es: amigo, ¿por qué es que estás así? Había simpatía, había la forma, todavía había otra forma de otra oportunidad. Pero el hombre se quedó callado. Yo creo que tengo lo suficiente, y por eso hubo castigo. Tengamos en cuenta que ese es el evangelio.
¿Cómo respondes tú? ¿Tú de cuáles eres? ¿Tú eres de los que responde diciendo, esto no es para mí, no me sirve, muy bueno para los demás? ¿O eres tú de los que responde diciendo, no, sí, yo por eso es que voy a la iglesia? Yo creo, pero también creo en esto, pero también creo en aquello, pero también creo en esto. ¿O eres tú de los que le entregas tu vida a Cristo? ¿Saben? Para ser seguidor de Jesús hay que morir a nosotros mismos. En Romanos se habla de que tenemos que ser un sacrificio viviente. ¿Sacrificio o viviente? Las dos. Sacrificio viviente. El Señor nos tiene aquí con un propósito. Le entregamos nuestra vida, morimos a nosotros. Ya no soy yo la autoridad de mi vida, es Él la autoridad de mi vida. Y entonces mi vida es toda de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante que todos aprendamos a estudiar la palabra, para que sea la palabra la que determine nuestros pasos. Pero tú no puedes decir, Jesús, yo creo en ti, ayúdame, bendíceme, que voy a hacer esto. No funciona así. Es Jesús, creo en ti, ayúdame, haz conmigo lo que quieras hacer, Señor. Para donde tú digas, Dios, lo que tú quieras. Así no se sienta bien, así sea raro para mí, Señor, yo sigo es contigo. Voy para adelante contigo, Señor. Sea que viva un día, o sea que viva muchos días, Señor, pero que se haga de acuerdo a tu voluntad. Y por eso mi ánimo, mi exhortación para nosotros es que entendamos que Jesús es el único que nos puede salvar. Que la respuesta a Él no es solo que creamos en Él, sino es a que le entreguemos nuestra vida, que muramos para Él, que vivamos para Él y que sea Él el que nos dé el propósito. Fue Él el que le dijo a su iglesia, a ustedes, a mí, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Somos sus embajadores, sus representantes. Y la única razón por la cual estamos en esta tierra es para vivir para Cristo. Y está bien que tengas tu trabajo, que te anheles casar, que todo eso, pero Dios primero y después todo lo demás. Si es el plan de Dios, pues que se haga, pero todo primero para Él. Y que recuerdes que para tu salvación, para vida eterna, no hay otra pero entregarle nuestra vida a Él. Al fin y al cabo, no es nuestra. Él no solo nos creó, sino que pagó el precio por nosotros. Para que, como dice Juan, para que todo el que en Él crea se tenga el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios. Y es entregándole nuestra vida a Él. Amén. Quiero que el equipo de alabanza venga para que terminemos cantando al Señor, adorando al Señor, dándole gracias al Señor. Y mira, yo no voy a hacer una invitación que pases aquí al frente o que te pongas de pie, pero sí te quiero animar a que si de pronto hasta ahora para ti ha sido una experiencia religiosa, yo me relaciono con Dios a mi manera, pues que hoy sea el día en que tú hagas una oración con el Señor y le entregues tu vida. Y no tiene que ser ciertas palabras o una oración que yo dirija o nada. Es simplemente la sinceridad y la honestidad de tu corazón diciéndole, Señor, no más, hasta hoy conmigo. De aquí para adelante, Señor, contigo. Lo que tú digas, a donde tú quieras, como tú quieras, te entrego mi vida, Señor. Corrígeme, cámbiame, transfórmame, renuévame, hazme una nueva criatura, Señor. Y el Señor va a responder a tu oración y te va a santificar y te va a equipar si es que la haces de todo corazón. Y luego cuando salgas de aquí, sal de aquí como un misionero, al parqueadero, a tu vecindario, a tu ciudad, de pronto regreso a tu país o a otro país, pero confía en el plan de Dios para tu vida. Acompáñame en esta oración y terminamos alabando al Señor. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra de vida, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por rescatarnos, gracias por tu gracia. Nunca tendremos suficiente tiempo para agradecerte, para adorarte. Ahora te pido, Señor, corrígenos, cámbianos, transfórmanos, haznos más como tú, Señor, y envíanos a vivir para tu gloria de manera radical, Señor, de una forma en que dé gloria a tu santo nombre, para que otros te conozcan, para que otros te entreguen su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminemos alabando al Señor. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás,
necesitan oración, por favor pasen al frente y si no, bueno, nos vemos el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana.